Durante 2000 años te dijeron que era prostituta, pecadora, arrepentida, salvada por Jesús, agradecida, subordinada. Todo es mentira. María Magdalena no fue prostituta, no fue pecadora especial, no fue seguidor menor, fue líder, fue apóstola, fue, según múltiples textos antiguos, la discípula más importante de Jesús, su confidente, su compañera, posiblemente su esposa, y la Iglesia la destruyó, deliberadamente, sistemáticamente, durante siglos. ¿Por qué? Porque una mujer líder en el cristianismo primitivo era inaceptable para una institución patriarcal construida sobre control masculino. Entonces, borraron su verdadera historia, la reescribieron como prostituta, la redujeron a nota al pie, y funcionó. Durante 2000 años funcionó, hasta ahora, porque los manuscritos que la Iglesia escondió están saliendo a luz, los evangelios que censuraron están siendo leídos, y la verdad sobre María Magdalena está siendo reconstruida. Y esa verdad destruye todo lo que la Iglesia te enseñó sobre ella. Comencemos con lo básico. ¿Quién fue realmente María Magdalena según los evangelios canónicos? Incluso en la Biblia oficial, censurada y editada, María Magdalena es figura central, no menor, central. En los 4 evangelios es nombrada más que la mayoría de apóstoles varones. Aparece en momentos cruciales. Lucas 8 dice que viajaba con Jesús y los 12, que lo apoyaba financieramente con sus propios recursos. ¿Qué significa eso? Que era rica, independiente, no necesitaba hombre para sobrevivir. Ya esto era radical. Mujeres ricas que financiaban movimientos religiosos dirigidos por hombres. Escandalizaba a la sociedad judía del siglo I. Pero hay más, mucho más. María Magdalena está presente en la crucifixión. Los evangelios son claros. Cuando los discípulos varones huyeron aterrorizados, las mujeres se quedaron. Y entre esas mujeres, María Magdalena es siempre nombrada primero. No por casualidad. En listas antiguas, el primero nombrado era el más importante. Marcos 15:57. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé observaban. Magdalena primero. Entonces está la tumba. En todos los evangelios, María Magdalena es primera en llegar, primera en ver la tumba vacía, primera en encontrar a Jesús resucitado. Juan 20 es el más revelador. María Magdalena llega sola, ve a Jesús. Él dice una palabra, María. Ella responde, Raboni, maestro. Pero no cualquier maestro. Es término íntimo, personal. Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos. Le da la misión de anunciar la resurrección, no a Pedro, no a Juan, a María. Ella es apóstola de los apóstoles. Así la llamaron los padres de la Iglesia primitiva. La que lleva las buenas nuevas a los apóstoles. Es título enorme, y sin embargo, fue borrado de la historia popular. ¿Por qué? Porque si María Magdalena fue la primera testigo, la primera mensajera, entonces tiene autoridad apostólica igual o mayor que Pedro. Y eso era inaceptable. Ahora vamos más profundo. Los evangelios gnósticos. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino encontró una jarra enterrada. Dentro había 13 códices, 52 textos, evangelios que la Iglesia había suprimido, entre ellos, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, Pistis Sophia, y todos, absolutamente todos, muestran a María Magdalena en rol completamente diferente al que conoces. El Evangelio de María es devastador para la narrativa oficial. En él, después de la resurrección, los apóstoles están confundidos, asustados, no saben qué hacer. María Magdalena se levanta y les enseña. Les revela enseñanzas que Jesús le dio privadamente, enseñanzas que no compartió con los hombres. Pedro se enfurece. Pregunta, ¿habló el Salvador con una mujer en privado sin nuestro conocimiento? Debemos volvernos y escucharla a ella. ¿La prefirió sobre nosotros? Lee eso de nuevo. Pedro está celoso. Está admitiendo que Jesús prefería a María, que le daba conocimiento privado que no compartía con los 12 varones. Levi responde defendiendo a María. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo atacando a la mujer como adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. La amó más que a nosotros.
No es lenguaje neutral, no es respetó, es amó, y está escrito en texto del siglo II. Anterior a muchos textos que sí entraron en la Biblia, el Evangelio de Felipe va más lejos, mucho más lejos. La compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los otros discípulos se molestaron por esto y expresaron su desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Jesús besando a María en la boca, los discípulos celosos, Jesús defendiendo su amor especial por ella. La Iglesia dice que esto es metáfora, beso espiritual, simbolismo gnóstico. ¿Pero por qué? ¿Por qué forzar interpretación metafórica cuando el texto es literal? Cuando usa el mismo lenguaje que describe relaciones románticas en otros textos antiguos, la respuesta es obvia, porque admitir literalidad significa admitir que Jesús tenía relación íntima, posiblemente matrimonial, con María Magdalena, y eso destruye el celibato, destruye la pureza virginal, destruye siglos de doctrina. Pistis Sophia, otro texto gnóstico, muestra a María Magdalena dominando las conversaciones. Hace 39 de las 64 preguntas en el texto, más que todos los apóstoles varones combinados. Jesús la elogia constantemente. María, tú eres la más bendecida de todas las mujeres sobre la tierra. No son palabras casuales, es reconocimiento de autoridad, de comprensión especial. Y los otros discípulos están molestos, constantemente. Pedro especialmente. En Pistis Sophia, Pedro se queja, Señor, no podemos soportar a esta mujer que nos interrumpe y no deja que ninguno de nosotros hable. Jesús responde defendiendo a María, siempre, en cada texto gnóstico. ¿Ves el patrón? En los textos que la Iglesia no quiso incluir, María Magdalena es líder, es maestra, es amada especialmente, es defendida por Jesús contra hostilidad masculina. En los textos que sí incluyeron, esa dinámica es minimizada, suavizada, casi borrada. ¿Coincidencia? No. Es censura calculada. Ahora hablemos de la prostituta. En ninguna parte de ningún evangelio canónico se dice que María Magdalena era prostituta. Ninguna. Entonces, ¿de dónde viene esa historia? Del Papa Gregorio I en el año 591. En un sermón declaró que María Magdalena, María de Betania, y la mujer pecadora sin nombre de Lucas 7 eran la misma persona, sin evidencia, sin justificación textual, simplemente lo declaró. ¿Por qué? Estrategia deliberada para destruir su reputación, porque si María Magdalena es recordada como apóstola líder, como maestra, como posible esposa de Jesús, entonces tiene autoridad que rivaliza con Pedro y los padres de la Iglesia. Pero si es recordada como prostituta reformada, entonces su autoridad viene solo de Jesús perdonándola. Es subordinada, es agradecida, es ejemplo de pecador salvado, no de líder nato, es difamación calculada, y funcionó durante 1400 años. No fue hasta 1969 que la Iglesia Católica finalmente, silenciosamente, admitió el error. Dijeron que María Magdalena y la prostituta sin nombre no eran la misma persona, pero para entonces el daño estaba hecho. Generaciones creyendo la mentira, arte, literatura, sermones, todos perpetuando la prostituta arrepentida. La verdadera María Magdalena había sido borrada. Ahora la pregunta más grande, ¿María Magdalena estaba casada con Jesús? Analicemos la evidencia cultural. En el judaísmo del siglo I, rabinos debían estar casados. Era obligación religiosa. Fructifiquen y multiplíquense. Era mandato de la Torá. Jesús era llamado rabí constantemente. Si era rabino, debía estar casado. El Talmud dice, un hombre soltero no puede ser maestro. Jesús enseñaba. Por lo tanto, según las costumbres de su tiempo, debía estar casado. Además, si Jesús estaba soltero a los 30 años, los evangelios lo habrían mencionado. Porque era anormal, era sospechoso, era digno de nota. El silencio sugiere normalidad. Y normalidad en ese contexto significa matrimonio. ¿Con quién? Los evangelios sugieren solo una candidata seria, María Magdalena. Ella viaja con él, lo financia, está presente en momentos íntimos, es primera en todo, es amada especialmente, es besada en la boca,
Si no es esposa, entonces es relación extraordinariamente íntima, sin precedente en textos de la época. La explicación más simple: estaban casados. Pero la Iglesia no podía admitirlo, porque 1. Un Jesús casado es demasiado humano, demasiado terrenal, menos divino. 2. Una esposa de Jesús tendría autoridad suprema en la Iglesia, más que cualquier apóstol varón, más que cualquier papa. 3. Admitir matrimonio de Jesús destruye siglos de doctrina sobre celibato clerical. Entonces lo negaron, lo suprimieron, lo borraron. Ahora hablemos de hijos. Si Jesús y María estaban casados, tuvieron hijos, no hay evidencia directa en textos canónicos, pero hay tradiciones, leyendas, historias que la Iglesia nunca pudo eliminar completamente. En Francia, especialmente en Provenza, hay tradición antigua que dice que después de la crucifixión, María Magdalena huyó en barco, con José de Arimatea, con su hermano Lázaro, y con una niña, Sara, la egipcia, descripta como hija de María Magdalena. Esta tradición es anterior a la Edad Media. Hay iglesias dedicadas a María Magdalena en Francia que datan del siglo IV. Hay cuevas donde supuestamente vivió. Hay festivales anuales celebrando su llegada. Los gitanos de Europa consideran a Sara su santa patrona. ¿Por qué? Según ellos, porque era hija de Jesús y María, y vivió entre ellos en Francia. ¿Es verdad? No lo sabemos. No hay prueba física, pero es tradición persistente, demasiado específica para ser completamente inventada, demasiado antigua para ser ficción medieval. Y aquí está lo interesante. Si María Magdalena tuvo una hija de Jesús, y esa línea de sangre sobrevivió, entonces hay personas vivas hoy con ADN de Jesús. Y eso es amenaza existencial para la Iglesia, porque esas personas tendrían más legitimidad espiritual que cualquier papa. Tal vez por eso la tradición fue suprimida. Tal vez por eso María fue convertida en prostituta célibe, para eliminar cualquier posibilidad de descendencia legítima. Ahora analicemos el arte, porque los artistas sabían, siempre supieron. Leonardo da Vinci en La Última Cena pinta a alguien al lado de Jesús. La Iglesia dice que es Juan el discípulo amado, pero mira la figura: cabello largo, rasgos femeninos, ropas femeninas, posición íntima al lado de Jesús. Muchos historiadores de arte ahora creen que es María Magdalena, que Leonardo, que tenía acceso a textos secretos como gran maestro de sociedades esotéricas, sabía la verdad, y la pintó. Escondida a plena vista. Hay más. En iglesias antiguas, frescos muestran a María Magdalena con símbolos de autoridad apostólica, con libro, símbolo de enseñanza, con ungüento, símbolo de sacerdocio, con vientre hinchado, embarazo. Artistas medievales que no podían decir la verdad abiertamente, la codificaron en símbolos. Para los que sabían leer, el mensaje era claro: María Magdalena era más de lo que la Iglesia admitía. Ahora hablemos del machismo institucional. La supresión de María Magdalena no fue accidente, fue política deliberada. En los primeros siglos del cristianismo había competencia, diferentes grupos, diferentes interpretaciones, diferentes líderes. Algunos grupos, especialmente gnósticos, tenían mujeres líderes, sacerdotisas, maestras, basándose en el ejemplo de María Magdalena. Otros grupos, especialmente los que se convertirían en catolicismo ortodoxo, insistían en liderazgo exclusivamente masculino, basándose en los 12 apóstoles varones. Cuando estos grupos ortodoxos ganaron poder político en el siglo IV, después de Constantino, comenzaron a eliminar alternativas, quemaron textos gnósticos, declararon heréticos a grupos con mujeres líderes, codificaron en ley eclesiástica que mujeres no podían ser sacerdotisas, y para justificar esto bíblicamente, necesitaban minimizar a María Magdalena, porque si ella era líder reconocida por Jesús, entonces el argumento contra mujeres en liderazgo se derrumba. Entonces la reconstruyeron, de apóstola a prostituta, de maestra a arrepentida, de líder a seguidor agradecido. Pablo ayudó sin quererlo. Sus cartas, escritas antes que los evangelios, ya mostraban incomodidad con mujeres líderes. Las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. No permito que la mujer enseñe. Pablo escribió esto. Pero aquí está lo irónico. Pablo nunca conoció a Jesús en vida. María Magdalena sí, ella caminó con él.
aprendió de él, fue testigo de resurrección. Sin embargo, las palabras de Pablo fueron elevadas sobre la experiencia de María. ¿Por qué? Porque Pablo era hombre, y la iglesia en formación era patriarcal. En el concilio de Nicea en 325, cuando decidieron qué libros entrarían en la Biblia, ¿quién estaba presente? Solo hombres, obispos varones. ¿Qué textos eliminaron? Muchos que elevaban a María Magdalena. ¿Qué textos incluyeron? Los que la minimizaban. No es conspiración, es historia documentada, y las consecuencias fueron devastadoras, no solo para María Magdalena, sino para todas las mujeres en cristianismo. Porque si la discípula favorita de Jesús, la apóstola de los apóstoles, puede ser borrada y difamada, entonces cualquier mujer puede serlo. El mensaje fue claro: mujeres no lideran, mujeres obedecen, mujeres sirven. Y ese mensaje dominó por 2000 años. Ahora, ¿qué sabemos con certeza sobre María Magdalena? Certeza 1. No era prostituta. Nunca hay evidencia de esto en textos canónicos. Certeza 2. Era líder importante. Todos los evangelios la colocan en posiciones de autoridad y testimonio. Certeza 3. Jesús tenía relación especial con ella. Incluso textos canónicos lo muestran. Certeza 4. Los primeros cristianos la conocían como apóstola de los apóstoles. Certeza 5. Su historia fue deliberadamente suprimida y distorsionada. Lo demás, matrimonio, hijos, enseñanzas secretas, está en textos que la Iglesia rechazó. No podemos probarlo definitivamente, pero podemos ver el patrón de supresión, y ese patrón sugiere que había algo poderoso, algo amenazante sobre María Magdalena que la Iglesia necesitaba destruir. Y la explicación más probable es que era exactamente lo que los textos gnósticos dicen: líder, maestra, posiblemente esposa. Se amenaza a autoridad masculina. Entonces fue eliminada, sistemáticamente, durante siglos. Hoy, gracias a descubrimientos como Nag Hammadi, estamos recuperando su verdadera historia. Y es hora de preguntarnos, ¿cuántas otras mujeres fueron borradas? ¿Cuántas otras líderes, maestras, profetisas fueron reducidas a notas al pie o eliminadas completamente? Porque si hicieron esto a la discípula favorita de Jesús, ¿qué hicieron a las demás? La respuesta es obvia: lo mismo. Las borraron, las silenciaron, las reescribieron como menores, como secundarias, como agradecidas de ser permitidas participar. Y esa revisión histórica tuvo consecuencias reales. 2000 años de mujeres excluidas del liderazgo religioso. 2000 años de Dios dice que las mujeres deben someterse. Todo construido sobre la mentira de que Jesús no tenía mujeres líderes entre sus discípulos, cuando la verdad es que su discípula más importante era mujer, y la Iglesia no pudo soportarlo. Conclusión: María Magdalena fue borrada porque era poderosa, era inteligente, rica, independiente, líder natural, amada especialmente por Jesús, primera testigo de resurrección, apóstola de los apóstoles. Todo esto la hacía inaceptable para una iglesia patriarcal, construyendo estructura de poder masculino. Entonces la destruyeron, no físicamente. Eso habría sido obvio. La destruyeron con difamación, con mentiras, con silencio. Convertirla en prostituta fue golpe maestro. Porque prostituta arrepentida puede ser símbolo de redención, pero nunca puede ser líder, nunca puede tener autoridad, siempre es subordinada, y durante 1400 años funcionó perfectamente. Pero los manuscritos sobrevivieron, enterrados, escondidos, esperando, y ahora estamos leyéndolos. Y la verdad está emergiendo. María Magdalena no era prostituta, era apóstola, no era pecadora especial, era discípula favorita, no era agradecida seguidor, era líder que amenazaba el orden establecido, y por eso fue borrada. Pero ya no puede ser borrada, porque la verdad, una vez descubierta, no puede volver a ser enterrada. María Magdalena era poderosa, es poderosa, y su historia, finalmente, está siendo contada. Como debió ser contada desde el principio. Este contenido presenta investigación histórica y análisis de textos gnósticos. Mientras muchos académicos apoyan estas interpretaciones, otras permanecen debatidas. Este video es para educación y reflexión, presentando perspectivas alternativas
sobre figura histórica importante. No pretende ofender creencias religiosas, sino examinar evidencia histórica y textual.